Hola, bienvenidos a la clase de esta semana. Bueno, chicos, nosotros vamos a empezar nuestra clase viendo a unas palabras en español que nosotros utilizamos mucho y que causan mucha desentendimiento a veces cuando nosotros no comprendemos muy bien, causa desentendimiento en la comunicación. Bueno, vamos a ver entonces a las palabras que llamamos de verbos de cambio, palabras que cambian la intención de la situación o de la persona. Vamos a ver acá. Observen a este ejemplo, ¿no? Créeme que estos libros son un verdadero éxito. ¿Para los lectores? No, para los autores. Bueno, y el libro es el libro para hacerse rico. O sea, la interpretación de la persona acá es que este libro no vuelve a la persona que está leyendo rica, sino al autor del libro, ¿no? Bueno, y acá nosotros estamos viendo que aparece el verbo hacerse, el verbo hacer, pero de una manera reflexiva, con este se al final. Bueno, este es un verbo que llamamos verbo de cambio, pero ¿qué son los verbos de cambio? Ellos son palabras que expresan una transformación, una mudanza de un rasgo físico, o sea, una característica física, de anímico, de un estado de ánimo para otro, ¿no? Transformaciones que indican estos verbos, ellas pueden ser temporales, algo que va a pasar, o pueden ser permanentes, algo fijo, rápidas o progresivas, voluntarias o involuntarias, positivas o negativas. Y eso puede suceder tanto con personas o situaciones. Algunos inciden en el resultado del cambio y otros en el proceso del cambio. Entonces, tanto puede modificar el transcurrir de la ocasión o solamente su resultado final. Vamos a empezar entonces con el verbo que apareció al principio, ¿no? O mejor, no apareció en el principio, va a aparecer. Este es uno de los verbos que son considerados verbos de cambio y es el verbo quedarse. Primeramente, chicos, hay algunos verbos que son considerados verbos de cambio, pero ni siempre son verbos que tienen este se al final, que significa que es reflexivo, cuando la acción se recae sobre quien la ejecuta. El verbo quedar, hay solamente quedar, ¿no? Y significa ficar, ¿no? Quedar, ficar. Bueno, ¿qué significa entonces? ¿Cuál es la idea de este cambio? Cambio de consecuencia de una acción o situación, de una reacción o un cambio de estado físico o de ánimo. Vamos a ver acá con algunos ejemplos. El verbo quedarse más un adjetivo. Con ciego, sordo o mudo. Si escuchas la música tan alta, te quedarás sordo. Acá también puede decirse quedarse ciego. Un ejemplo es, las madres hablan mucho eso, ¿no? Si te quedas mucho tiempo mirando a la televisión, a la pantalla de las computadoras, te quedas ciego o vas a quedarse ciego. Observen que estos verbos de cambio, no importa si están en presente, pasado o futuro, ellos pueden ser utilizados en cualquier tiempo verbal, pero todos tienen el mismo sentido. Una transformación va a ocurrir. Bueno, quedarse atónito. Nos quedamos atónitos con el final de la película, o sea, estar sin reacción. Quedarse perplejo también. Me quedé totalmente perpleja después de nuestra conversación telefónica. Quedarse boquiabierto. Nos quedamos boquiabiertos con la noticia. Quedarse calvo, sin pelo. Mi hermano se ha quedado calvo con 32 años. Quedarse embarazada, grávida. Me he quedado embarazada de mellizos. Mellizos son lo mismo que gemelos, también es otra palabra para eso, genios. Ahora, también con el verbo quedarse, pero ahora con preposición y un artículo determinado más un sustantivo. Podemos encontrar ahí
como si fuera una perífrasis, una construcción con varias palabras que forman una única idea. Quedarse a gusto. Me he quedado a gusto con el postre, con la sobremesa. Quedarse a cuadros. Me quedé a cuadros cuando supe que había suspendido el examen. Quedarse a cuadros sería lo mismo que quedarse sorpreso. Quedarse con la o con alguna duda. El profesor nos preguntó si nos habíamos quedado con alguna duda. Quedarse en blanco. Había estudiado mucho, pero en el examen me quedé en blanco. Quedarse en paro. Después de 10 años con ese trabajo, María se ha quedado en paro. En paro ahí es una expresión para desempleada. Quedarse sin habla. Encontré a una amiga de la infancia por la calle y nos quedamos sin habla las dos. Acordándose que acá el numeral duas no existe en español, entonces mismo para referirse a palabras que son femeninas, nosotros ponemos en masculino, solo hay la forma masculina del numeral dos. Entonces observaron ahí que todas estas frases, todas ellas tienen una idea de transformación, de mudanza de una situación para otra, permanente o no. Bueno, ahora vamos a ver el verbo que estaba en el ejemplo, que es el verbo hacerse. Solamente hacer significa fazer. Entonces, cambio voluntario, resultado de un proceso, ideología, transformarse en algo, religión, profesión, edad, tiempo. Entonces, ahí vemos que son cambios personales también. Hacerse más un adjetivo, con una profesión. Me gustaría hacerme astronauta. En español, tanto podemos decir, quiero dedicarme a tal profesión o quiero ejercer tal función, o podemos decir hacerme astronauta o ser astronauta. Hacerse rico. En esta vida solo quiero hacerme rico. Hacerse millonario. Hay pocas maneras de hacerse millonario. Hacerse famoso. Almodóvar, que es un director muy famoso español, Almodóvar se hizo famoso en los años 90. Ahora más ejemplos con el verbo hacerse, pero ahora con una preposición y un sustantivo. En verano se hace de día más temprano que en verano. En invierno se hace de noche más temprano que en verano. Los diseñadores de páginas web se hacen de oro. Entonces acá también todos indicando una transformación. Ahora el verbo volverse. Volver significa voltar. Cambio involuntario en la personalidad contrario a la anterior. Entonces vamos a ver acá, volverse más un adjetivo. Desde que perdió el trabajo, Jacinto se ha vuelto muy antipático, o sea, se transformó, se voltó muy antipático. Desde que le vendieron este coche tan malo, Carlos se ha vuelto muy desconfiado. Ese verbo volverse es uno de los más utilizados cuando queremos hablar de verbos de cambio. Desde que vive solo, Lorenzo se ha vuelto muy tacaño, muy pão duro. Tener una buena página web se ha vuelto imprescindible para los autónomos y hoy en día, para este momento también, que estamos en utilizando mucho de estos equipajes, las páginas web se han vuelto muy provechosas también. La protección del medio ambiente se ha vuelto muy importante en los últimos días y es uno de los temas muy hablados hoy en día también. Desde que salió en la televisión, el cantante se ha vuelto muy famoso. Y ahora el verbo convertirse. Convertir de algo, pasar de un estado para otro, ¿no? Un cambio radical y normalmente permanente, ¿vale? Entonces con este verbo usamos más cuando tratamos de cosas permanentes que no van a cambiar más. Convertirse más, o convertirse en, quien se convierte en algo, más un sustantivo. El agua, acordándose que agua es una palabra femenina, pero por cuenta de su sonoridad, cambiamos el artículo femenino para el masculino, para evitar el prolongamiento de la letra A. Entonces, el agua se convierte en hielo a
13 grados negativos. El agua se convierte en vapor a 100 grados. Es posible convertir el acero en oro, acero o azo. Todos mis sueños se han convertido en realidad. Aunque parecía un buen sitio, un buen lugar, el hotel se convirtió en una pesadilla, en un pesadero. Bueno, entonces acá vamos a ver el próximo, que es ponerse. También uno de los verbos más utilizados cuando se tratan de verbos de cambio. Indica un cambio involuntario o momentáneo y normalmente se produce en el aspecto físico o en el estado de ánimo de la persona. Bueno, entonces ponerse más un adjetivo. Te pusiste rojo en cuanto viste a María. Ponerse rojo, quedarse, ficar vermelho, ¿no? Se puso triste cuando se enteró de la noticia. Ana y Juan se pusieron nerviosos en la entrevista. Nosotros nos pusimos rabiosos con el final de la película. Bueno, chicos, acá nosotros estamos tratando específicamente del sentido del verbo. Observen que en todos estos casos nosotros no pusimos atención en el tiempo en que está siendo construida la oración, cuáles son las personas que están ejecutando, ¿no? Quiénes son los sujetos, sino pensando en la forma, cuál es la interacción que este verbo trae. Y en todas ellas hubo una transformación, sea permanente o no, sea con una persona, una transformación con la persona o una transformación en la situación. Todas ellas lo que tuvieron en común es esta idea de transformarse en algo, convertirse en algo distinto. Entonces, es esta la idea de los verbos de cambio. Espero que tengan comprendido. Es uno de los verbos que, una de las formas que los verbos asumen, muy utilizada en el idioma español. Entonces, por eso se vuelve muy importante que ustedes tengan comprendido su uso. ¿Vale? Entonces, siguen algunos ejercicios para que comprendan mejor, asimilen mejor a lo que fue visto en clase y nos vemos en el próximo encuentro, chicos. Hasta la próxima.